Ahora que conocemos un poco más sobre las clases, vamos a trabajar sobre métodos. Entonces, dado una clase principal a la que solemos llamar test, main o lo que sea, en definitiva el nombre va a variar de acuerdo al propósito en el programa que estemos desarrollando, pero lo importante de esto es que esa clase principal va a tener un método main. El método main, que es el punto de ingreso a nuestro programa. Pero con la complejización de los programas que estamos desarrollando, existe la necesidad de crear otros métodos. Esos métodos los creamos fuera del método main, pero dentro de la clase. La sintaxis es exactamente la misma, donde vamos a tener un modificador de acceso, la palabra reservada static, sobre la que vamos a hacer foco ahora, el tipo de dato que va a retornar, el nombre del método, los paréntesis que van a recibir los parámetros que le enviemos y las llaves que son las que van a contener el código que definamos para este método. Entonces, dada la palabra static, básicamente va a definir que este método realiza operaciones generales. Por ejemplo, si vamos al código, la clase principal con el método main dejé notas donde podemos declarar un método, sea entre las llaves antes de la clase, antes del inicio del método main o después del método main cuando finaliza y antes del cierre de la clase. En este caso ya está preescrito un método que se llama mostrar texto estático, que recibe un string y concatena ese string con un texto que ya escribí, que básicamente nos va a mostrar que lo está ejecutando desde un método estático. ¿Cómo invocamos este método? Simple, por su nombre. Escribimos mostrar, con control barra espaciadora me voy a ayudar de las cuestiones de accesibilidad de Eclipse, y este método estático, mostrar texto estático, le voy a enviar un hola mundo que al darle a run test me va a mostrar hola mundo mostrado desde el método estático. Hasta acá lo que conocemos. Y entendiendo de que este es un método que realiza operaciones generales, también tenemos que entender que no necesita acceder a variables de la instancia o atributos de la clase. Y acá es donde lo podemos llevar a otro nivel, entendiendo las clases. Supongamos que tenemos una clase pared que tiene 3 atributos. Vamos a hacer foco sobre el atributo color como para diferenciar, que son privados. Color es del tipo string. Y después otros 2 atributos, largo, altura y largo, que son doubles. También vamos a tener métodos dentro de la clase pared. Pero a diferencia de este método, al que lo definimos como estático, a los métodos de la instancia no le vamos a poner la palabra static. Por ejemplo, acá está declarado como public, porque es público, lo vamos a invocar desde la clase principal. Void, porque no va a retornar un dato, se llama método, no recibe parámetros y ahí tiene el código. Esto sería un método de instancia. Y si hablamos de instancias, podemos tener diferentes paredes. Pared 1, pared 2, pared 3. Cada una con sus atributos y sus métodos. Cuando digo con sus atributos y sus métodos, y como decía recién, si hacemos foco sobre el color, una pared que sea violeta, que va a tener un método, una pared que sea turquesa, que va a tener otro método, y una pared que sea naranjita y que va a tener sus métodos. Entonces, ¿cómo invoco yo a este método de la instancia? Desde la instancia misma. Llamo a la instancia y ejecuto el método. Si lo vemos en código, para tener esa instancia, lo que va a ser necesario es que yo cree una instancia. Entonces, para eso voy a tener que decir que voy a tener una pared. Y que se va a llamar pared 1. Y esa pared 1 la voy a tener que instanciar. Y esto lo hacíamos con la palabra reservada new pared. Si me fijo en el constructor de la clase pared, va a recibir un string que va a ser el color. Si vemos cuáles son los otros métodos que hay, tengo
un setter, que es setColor, y un getter, que es para recibir o ver cuál es el dato que tiene asignado el atributo color de la clase. Entonces, dicho eso, recibo un string que trae el color. Por medio del setColor recibo ese color que le voy a estar enviando y se lo asigno como valor al atributo. Tengo que enviarle un color para cumplir con esa promesa. El primer color era violeta. Entonces le podemos dar el color violeta. Hecho eso, ya tenemos nuestra instancia pared 1. Y si queremos utilizar el método de la instancia mostrar texto, yo puedo enviarle un texto y que ese texto se concatene con el color de la clase. Entonces puedo ir a pared 1.mostrar texto, al que le voy a decir: este texto es de un método de instancia. Si le doy a run test, lo que me va a mostrar es: este texto es de un método de instancia y violeta. Violeta es el color, es el valor que está en el atributo color de mi instancia de pared. Entonces, este texto lo concatenó porque mostrar texto iba a recibir un texto o recibe un texto. Dado ese texto, lo concatena con el color. Y lo que hacemos es invocarlo de esta manera. Dicho eso, mi método de clase, de instancia, perdón. Entonces, ¿pero qué pasa con los métodos static? ¿Voy a tener en una clase que no tenga el método main un método que sea static? Sí, claro que los puedo tener. De hecho, la sintaxis es exactamente la misma que en la clase principal. Va a tener una visibilidad o modificador de acceso, la palabra static, el tipo de dato que va a retornar, el nombre del método, entre paréntesis lo que va a recibir por parámetro y entre las llaves el código que va a estar ejecutando. ¿Cómo lo voy a invocar? Llamando a la clase directamente, porque ahí va esto de no necesita acceder a las variables de instancia. ¿Qué significa? Que cuando yo llame a la clase pared no voy a ver estos datos, porque no existen. Le voy a estar preguntando directamente a la clase y que utilice ese método static. Si lo vemos en código, sería de esta manera. Vamos a la clase pared. Acá tendríamos que crear ese método estático. Yo me voy a valer de un código que ya tengo hecho y vamos a ver juntos de qué se trata. Este método static, en su firma, lo que nos dice es que no va a retornar nada, que se llama mostrar texto estático, que recibe un string y ese string lo va a concatenar con mostrado desde el método estático. Si yo ahora me voy a mi clase principal, después de haber creado la instancia de pared 1, y de mostrar ese texto con los datos que tiene, con los atributos que tiene esa instancia, ahora podría decir: ok, pared, mostrame el texto estático. Si nosotros vemos la ayuda de Eclipse, vemos que automáticamente este método empezó a aparecer. Es un método estático de la clase. No hace falta que haya una instancia para que lo podamos utilizar. De esa forma, en este método podríamos enviar un texto que diga hola mundo, y lo que me estaría mostrando es: este texto es de un método de instancia, violeta, por esto. Y por otro lado, hola mundo, mostrado desde método estático. Existen algunos métodos estáticos de clases determinadas. Puede ser que hayan utilizado para generar
números al azar, la clase math. Si nosotros invocamos a math, vamos a ver que tenemos diferentes métodos. Entre ellos, el método random, por ejemplo, que no recibe datos, pero retorna un double, ¿sí? En la ayuda nos va a decir de que genera un número al azar, y ese número al azar lo podemos poner dentro de una variable. Este es un muy buen ejemplo de lo que es un método estático de una clase. ¿De qué clase? Sí, de la clase math. Bien, entonces así lo invocaríamos. De esa manera, en este caso, de la clase pared, invocamos un método estático que se llama mostrar texto estático. Y de la clase math, el método estático random. Entonces, dicho eso, nosotros podemos tener un método de clase o un método de instancia dentro de la clase principal. Claro que sí. Pero lo importante es que cuando vamos a utilizar métodos estáticos y cuando vamos a utilizar métodos de instancia, va a depender del problema que tengamos que resolver. Sabemos que, entonces, dado un método estático, no es necesario tener una instancia de clase. En código esto significa que el método estático no necesita de una instanciación para poder ser utilizado. Sin embargo, un método de instancia sí necesita de esa instancia para poder existir. De hecho, si nosotros escribimos nuevamente pared 1 punto, vamos a ver que los métodos disponibles son aquellos métodos que son propios de la instancia. Y también el método estático. Pero, si nosotros seleccionamos solamente la clase o escribimos el nombre de la clase y queremos ver cuáles son los métodos disponibles, solamente van a estar disponibles los métodos estáticos. Entonces, dicho eso, queda como tarea poder investigar cuáles son otras clases sobre las que se puede trabajar con métodos estáticos o analizar los diferentes enunciados con los que trabajemos para entender cuáles son los que precisan de este tipo de solución, que es utilizar un método de esa clase sin necesidad de instanciarla, o aquellos que necesitan de una instancia para poder ejecutar esa acción, esa instrucción, ese método. Y ahora algo importante que no tenemos que olvidarnos es que en programación orientada a objetos hay un pilar muy importante, que es el del encapsulamiento. Y eso lo que propone es que cada clase es celosa de sus atributos y de sus métodos. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar que los métodos que estén expuestos a poder ser utilizados desde otra clase sean los mínimos e indispensables, o hacerle caso, que es la mejor decisión, hacerle caso a lo que está en el enunciado. En el enunciado, en este caso que estamos cursando, en el futuro, en los que nos llegue por requerimiento. Y en el caso que identifiquemos un problema como este, donde decimos una clase es celosa de sus atributos y sus métodos, y alguien nos pasa un requerimiento para que creemos un método estático o un método público, poder dar una devolución desde nuestro conocimiento en: si nosotros declaramos un método estático, va a poder ser accesible sin necesidad de crear una instancia. Y si creamos un método que sea público, va a poder ser accesible desde otras clases. Y que ahí quien nos hace el requerimiento, en base a la información que nosotros le proveemos, pueda tomar decisiones.